Siempre creí que envejecer rodeada de mi familia sería el mayor regalo que la vida podía darme. Pensaba que mis últimos años estarían llenos de calma, de meriendas con mi nieta Adriana y de conversaciones dulces con mi hija Isabel, viendo caer el sol desde la terraza. Pero aquella noche todo cambió. Llevé el celular de mi nieta a reparar a las 12:01, sin imaginar que ese simple gesto iba a desnudar la mayor traición de mi vida. El padre del técnico, un viejo amigo de mi infancia, alguien en quien confiaba con los ojos cerrados, me llamó apenas unos minutos después. Su voz temblaba. Y sus palabras aún me persiguen como un eco imposible de olvidar. Carmen, escapa de tu casa esta madrugada. Me quedé helada. Y cuando escuché el porqué, mi mundo se rompió en 1000 pedazos. Nada volvió a ser igual después de esa llamada. Porque lo que descubrí esa noche me obligó a convertirme en una mujer que ya no temía perderlo todo. Y si crees que esta historia termina con una anciana indefensa, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, lo que nadie esperaba, cambió para siempre el destino de mi familia. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a girar completamente. Y cuando llegues al último capítulo, vas a entender que la peor traición no siempre viene de los extraños. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete, porque cada semana te contaré historias tan reales, tan dolorosas y tan humanas como esta. Mi nombre es Carmen Ortega, tengo 74 años, y por mucho tiempo creí que el amor de una hija y una nieta era lo más sagrado del mundo. Hasta que esa noche descubrí que a veces el peligro más grande está sentado en tu misma mesa. Nunca imaginé que el suelo donde tantas veces sonreí terminaría siendo el mismo que me enseñaría a temer. A veces me sorprendo mirando las vetas del mármol italiano del salón, como si en ellas se escondiera la historia de mi vida. Cada línea tiene su cicatriz, como yo. Desde que Arturo murió, mi casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa. El eco de mis pasos por el pasillo decorado con retratos y lámparas de cristal me recuerda que todo lo que alguna vez tuve, amor, familia, promesas, ya no pesa igual. Aún así, siempre encendía una vela junto al retrato de mi esposo, intentando creer que el lujo y el orden podían llenar el hueco de la ausencia. Mi nieta Adriana solía visitarme los sábados. Traía su sonrisa perfecta y su bolso de cuero italiano, como si quisiera mostrarme lo bien que le iba en la vida. Me gustaba verla llegar. Llenaba la casa con esa energía juvenil que yo había perdido. Pero con el tiempo empecé a notar algo distinto. Su mirada se deslizaba por las habitaciones con curiosidad, casi con cálculo. Le servía café en tazas de porcelana fina, le hablaba de las flores del jardín, y ella apenas respondía. No me miraba como antes. Había una distancia fría, una sombra que no supe nombrar. Una tarde me dijo, con una dulzura ensayada, que debía considerar mudarme a un lugar más cómodo. Un sitio con enfermeras, comidas preparadas y aire acondicionado. Lo dijo como quien recomienda un hotel boutique, no un asilo. Reí nerviosa y le respondí que me encontraba bien, que aún podía cuidar de mí misma. Pero noté cómo se miró con su madre, Isabel, y comprendí que aquella sugerencia no era una simple preocupación. Era un plan. Y lo más doloroso era que yo aún confiaba en ellas, sin imaginar que ya habían decidido por mí. Isabel era distinta. Más calculadora. Siempre hablaba de negocios, de inversiones, de la importancia de asegurar el futuro. Venía a casa con excusas perfectas. Revisar la correspondencia del banco, actualizar la cuenta conjunta, retirar fondos para pagar impuestos. Yo firmaba porque creía en mi hija. La vi nacer, la alimenté, la eduqué. Jamás habría pensado que sus manos, las mismas que un día sostuvieron las mías con amor, falsificarían mi nombre por dinero. Pero en aquel entonces, todavía era ciega. El día que Adriana dejó caer su celular sobre la mesa de caoba, no pensé que ese accidente abriría todas las puertas del infierno. Se le resbaló mientras me mostraba unas fotos. La pantalla se agrietó como un espejo que presagia la desgracia. Me ofrecía llevarlo a reparar al día siguiente. Quería sentirme útil, hacer algo pequeño por ella. No sabía que ese gesto, tan insignificante, iba a salvarme la vida. Aquella noche no podía dormir. Caminaba descalza por el pasillo, observando el reflejo de la luna en las ventanas grandes. Decidí salir, sin saber muy bien por qué.
Llevé el teléfono a la tienda de Tomás, el hijo de un amigo de mi infancia, un hombre bueno que me recibía con respeto cada vez que necesitaba ayuda. Mientras lo revisaba, noté su expresión cambiar. Me pidió que esperara un momento, que algo en el móvil no estaba bien. Sentí el corazón apretarse, pero guardé silencio. Regresé a casa con una inquietud que no supe explicar. Encendí una vela aromática, me serví una copa de vino y me senté en el sofá de terciopelo azul. Miraba las sombras moverse en el techo y sentía que algo invisible se preparaba para romper mi calma. Entonces, el teléfono fijo sonó. Eran las 12:01. Al otro lado de la línea, la voz de un hombre que no escuchaba desde hacía años. El padre de Tomás. Me habló rápido, con el aire entrecortado. Carmen, escapa de tu casa esta madrugada. Me quedé muda. No entendía nada. Le pedí que repitiera, creyendo haber escuchado mal. Escapa, Carmen, escapa ahora, insistió. Sentí como el suelo de mármol se volvía hielo bajo mis pies descalzos. Le pregunté por qué, pero él solo alcanzó a decir que todo lo que necesitaba saber estaba en el teléfono de Adriana. Colgó. Me quedé escuchando el silencio que dejó su advertencia, sin saber si debía llorar o correr. Esa noche no dormí. Caminé por toda la casa tocando los muebles, los cuadros, los recuerdos. Cada rincón parecía observarme con compasión. Recordé a Arturo diciéndome que no confiara ciegamente en nadie cuando se trataba de herencias o propiedades. No le hice caso. El amor, cuando es familiar, ciega más que el miedo. Afuera empezaba a amanecer, y yo aún no había decidido si debía huir o enfrentar lo que fuera que me esperaba. A veces pienso que en ese instante nació otra versión de mí. Una mujer que había vivido entre elegancia, cuentas bancarias y apariencias, pero que ahora solo quería una cosa, verdad. Me quedé frente al ventanal, mirando la ciudad aún dormida, y supe que, de alguna forma, mi vida iba a cambiar para siempre. No sabía cómo ni cuándo, pero entendí que la traición ya estaba dentro de casa, esperando a que la descubriera. El amanecer me encontró sin haber cerrado los ojos. Sentía el cuerpo pesado, pero la mente en guerra. Tenía la voz de ese hombre, el padre de Tomás, repitiéndose como una plegaria: escapa de tu casa esta madrugada. No lo hice. Tal vez porque no podía aceptar que el peligro viniera de los míos. Preparé café con las manos temblando, serví la taza en mi vajilla de porcelana fina y me senté frente al ventanal. Desde ahí podía ver cómo la ciudad despertaba envuelta en luz dorada, pero dentro de mí solo había sombra. Cuando el reloj marcó las 9, decidí ir por el celular reparado. Tenía que saber la verdad, aunque me doliera. Tomás me recibió en la tienda con una expresión que no olvidaré jamás. Parecía nervioso, como si tuviera miedo de decirme algo. Me llevó hasta el fondo del local, lejos de los clientes, y me entregó el teléfono. Mi padre me pidió que no lo revisara sola, doña Carmen, dijo. Su voz tembló. Lo sostuve entre mis manos, ese aparato tan pequeño que ahora parecía contener una bomba. Tomás lo desbloqueó, me miró y agregó: hay audios, de su familia. No sé si debería escuchar esto aquí. Pero yo asentí. Si algo estaba a punto de romperse, prefería que lo hiciera de una vez. El primer audio empezó con risas. Luego, la voz de Isabel. La reconocí al instante, aunque hacía tiempo que no me hablaba con ese tono tan frío, tan práctico. Mañana firmamos los papeles. En cuanto la ingresen, vendemos el piso. Es lo mejor para todos. El sonido del mármol bajo mis pies me pareció crujir, como si la casa entera escuchara conmigo. Adriana respondió, riendo: claro, mamá, pero hay que hacerlo antes de que cambie de idea. Abuela ya ni sabe lo que firma. Sentí el aire escaparse de mis pulmones. Era mi voz la que temblaba, no la grabación. Tomás bajó la mirada. No tuvo que decir nada. Me devolvió el celular con cuidado, como si fuera un animal herido. Salí del local caminando despacio, con el corazón descompuesto y los oídos zumbando. La calle olía a pan recién hecho, pero a mí me sabía a traición. Miré los escaparates de las boutiques de lujo, llenos de maniquíes vestidos con elegancia perfecta, y pensé en Isabel. En cómo la había visto convertirse en una mujer ambiciosa, obsesionada con mantener una imagen que no podía pagar sin mis ahorros.
Me dolía más su mentira que la pérdida del dinero. De vuelta en casa, el silencio pesaba. Cerré las cortinas de lino francés y encendí una vela con aroma a lavanda. Puse el celular sobre la mesa de caoba, respiré profundo y reproduje el segundo audio. Cuando la ingresen, firmo yo los papeles del banco. No quiero más demoras. La voz de Isabel sonaba decidida, calculadora. El eco de esas palabras llenó el salón como un trueno contenido. Me llevé las manos al rostro y lloré, no por el dinero, sino por el vacío de darme cuenta de que mi hija planeaba mi desaparición con la misma calma con la que ordenaba vino en un restaurante elegante. Esa noche no pude comer. Caminé por el pasillo una y otra vez, recordando cada momento en que Isabel me pidió firmar algo por conveniencia. Cada documento, cada transferencia, cada visita al banco. Todo había tenido un propósito. Mis cuentas, mi casa, mis joyas, incluso mis recuerdos, eran piezas de un plan. Me miré al espejo del baño y no reconocí a la mujer que estaba ahí. Tenía los ojos rojos, la piel pálida, el alma hecha polvo. La dignidad es un cristal. Cuando se rompe, corta todo a su alrededor. Me quedé dormida en el sofá, abrazando un cojín que todavía olía a Arturo. Soñé con él. Caminaba por el jardín de rosas, con ese traje gris que tanto amaba, y me decía sin voz: ya lo sabías, Carmen. Solo faltaba escucharlo. Desperté empapada en sudor, con la sensación de que algo dentro de mí se había apagado. Ya no era tristeza, era otra cosa, más profunda. La mezcla perfecta entre rabia y decepción. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Isabel. Mamá, pasaremos a verte. Tengo que hablar contigo sobre unas firmas. Me quedé mirando la pantalla por varios minutos. No respondí. Fui a la cocina, me serví otro café y lo bebí despacio, sintiendo como cada sorbo me despertaba la lucidez que había perdido. Sabía que no debía mostrar mi dolor todavía. Si algo iba a hacer, tenía que hacerlo con cabeza fría. Guardé el celular en el cajón del escritorio, junto a mis cartas antiguas y mis documentos del banco. Cerré con llave. Luego caminé hasta el ventanal y abrí las cortinas. El sol entró de golpe, cegándome por un instante. En ese momento supe que ya no podía ser la misma mujer confiada que firmaba sin mirar. Algo dentro de mí había cambiado. Si me iban a quitar todo, iban a descubrir antes quién era realmente. Me quedé mirando mi reflejo en el cristal. Detrás de mí, el mármol relucía como un espejo. Había lágrimas en mis ojos, pero también una chispa distinta, la que nace justo antes de la guerra. No sabía todavía cómo enfrentarlas, pero ya no era la abuela que lloraba en silencio. Era una mujer que empezaba a escuchar. Y esas voces detrás del cristal serían el principio de mi venganza. Fui al banco esa mañana con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Me puse mi abrigo de cashmere gris, los pendientes de diamantes que Arturo me regaló en nuestro aniversario, y traté de sostener la dignidad que aún me quedaba. Quería entender si lo que escuché en esos audios era verdad o solo un malentendido. El edificio del banco, con sus columnas brillantes y su aroma a perfume caro, me pareció más frío que nunca. Al entrar, saludé al gerente, un hombre joven que solía tratarme con respeto, pero esa vez evitó mi mirada. Sentí que el mundo entero sabía algo que yo no. Pedí mi extracto de cuenta. Esperé sentada frente al escritorio, observando cómo los empleados iban y venían con sus trajes elegantes y sonrisas de cartón. Cuando me entregaron los papeles, mis manos empezaron a temblar. Había movimientos que no recordaba, transferencias, compras, retiros. Se hicieron hace 2 semanas, firmadas por usted, dijo el gerente con una voz neutra, casi indiferente. Me mostró la firma al pie del documento. Era la mía. O al menos una copia perfecta. Sentí que el aire se congelaba a mi alrededor. No recuerdo haber firmado nada. No recordaba haber ido al banco. Pero ahí estaba mi nombre, repetido una y otra vez, sobre documentos que nunca vi. ¿Puede verificar quién los presentó?, pregunté. Él dudó, luego bajó la voz. Su hija Isabel. Dijo que era por un asunto urgente. Me quedé en silencio, sin saber si llorar o reír. Era como si el amor de toda mi vida se hubiera convertido en una mentira con mi propia letra. Salí del banco sin despedirme,
con los papeles arrugados entre las manos. La ciudad se movía como si nada pasara. Los escaparates de las boutiques de lujo reflejaban mi rostro pálido y cansado. Pensé en cómo Isabel amaba esas tiendas, cómo soñaba con tener una vida elegante, llena de viajes y cenas en restaurantes caros. Todo lo que ahora tenía era mío. Caminé sin rumbo por las calles adoquinadas, escuchando el sonido de mis tacones mezclarse con el murmullo de la gente. La traición, cuando llega, no grita. Susurra. Se disfraza de rutina. Esa tarde me encerré en casa. No quería ver a nadie. Fui directo al escritorio y revisé mis carpetas, mis documentos, mis cartas del banco. Las hojas estaban en orden, los sobres abiertos y vueltos a cerrar. Isabel había entrado en mi habitación, había usado mis cosas, mi pluma, mis sellos. Me invadió una rabia muda. Una mujer que ya no tiene lágrimas comienza a pensar con una claridad peligrosa. Abrí la ventana para respirar, pero el aire olía a traición. Tomé el teléfono y marqué el número de Tomás. Le conté todo, cada detalle, cada movimiento bancario. Escuchó en silencio. Luego dijo algo que me hizo estremecer. No diga nada todavía, doña Carmen. Si ellos creen que no lo sabe, tiene tiempo. Tiempo. Una palabra tan corta y tan poderosa. Colgué el teléfono y me quedé mirando el reloj de pared. Las manecillas parecían avanzar más despacio, como si esperaran que yo decidiera qué hacer. Fui al dormitorio, abrí mi joyero y pasé los dedos sobre las perlas que Arturo me regaló en nuestro primer viaje a París. Había creído que la riqueza era una forma de amor, que si les dejaba herencia, joyas, estabilidad, me amarían más. ¡Qué ironía! Aquellas joyas ahora pesaban como cadenas. Cerré el estuche con fuerza y lo guardé en el fondo del armario. El lujo, sin afecto, es solo una tumba con luces. Al caer la tarde, encendí una lámpara y me senté frente al espejo. No quise llorar más. Quise entender. ¿En qué momento se convirtió mi hija en una desconocida? Recordé cuando era niña y dormía a mi lado, cuando me decía que quería ser como yo, fuerte, elegante, respetada. Cuando aprendió que el respeto también se puede falsificar. La respuesta dolía tanto que preferí no buscarla. Esa noche escribí una carta. No para Isabel, sino para mí. No firmes nada más sin mirar, no creas en las sonrisas vacías, no des explicaciones a quien no las merece. La doblé y la guardé bajo la almohada, como una promesa secreta. Me quedé despierta hasta tarde, mirando el reflejo del candelabro sobre la pared, imaginando la próxima vez que ella viniera a pedirme algo. Ya no iba a encontrar a la misma mujer. A medianoche, apagué las luces y caminé por el pasillo. Cada cuadro, cada mueble, cada recuerdo me observaba en silencio. El suelo de mármol reflejaba mi sombra y, por primera vez, sentí que no era frágil. Era fría, dura, imposible de romper. Cerré los ojos y respiré. Si Isabel había falsificado mi firma, ahora me tocaba a mí falsificar lo que ella creía que era su victoria. Esa mañana me levanté antes de que amaneciera. Abrí las cortinas del dormitorio y vi cómo la luz gris del alba se deslizaba sobre los muebles de roble. La casa estaba en silencio, pero ya no era el silencio de la paz, sino el de la estrategia. Me preparé un café fuerte y me senté frente a la mesa del comedor, observando el reflejo del mármol que parecía un lago inmóvil. Ya no podía seguir llorando. Tenía que pensar. Mi dignidad no iba a morir entre transferencias y firmas falsas. Si mi hija había jugado con mis cuentas, ahora le tocaba a ella enfrentar a una mujer que había aprendido a fingir. Empecé a ensayar la fragilidad como si fuera un papel de teatro. Me movía más despacio, olvidaba los nombres, fingía confundir los días. Adriana lo notó primero. «Ay, abuela, deberías descansar más», me decía con tono dulce, mientras enviaba mensajes por su celular. Yo asentía, bajando la mirada, como una vieja dócil. Isabel, en cambio, parecía disfrutarlo. Me observaba con atención, midiendo mis silencios, como si esperara el momento exacto para dar el golpe final. Yo solo sonreía. En los juegos de poder, el que aparenta debilidad tiene la ventaja. Una tarde, mientras ellas conversaban en el jardín, escuché sin querer, o quizás queriendo, lo que decían. Si sigue así,
Firmará lo que le pongamos enfrente, murmuró Isabel. Solo hay que hacer que confíe. Adriana rió con esa ligereza que me desgarró. Ay, mamá, a veces me da lástima. Lástima no paga cuentas, respondió ella. En ese instante, comprendí que no había nada que rescatar. El amor que les tuve se había convertido en mi propia arma en su contra. Decidí mover mis piezas en silencio. Fui al banco, hablé con un asesor de confianza y bloqueé mis cuentas conjuntas. Retiré lo que quedaba en efectivo y lo guardé en una caja de seguridad en un hotel boutique del centro. Nadie sabía de su existencia. También pedí al notario copias de mis documentos de propiedad. Mientras firmaba, me miró con curiosidad. «¿Todo bien, doña Carmen?», preguntó. Le sonreí. «Solo estoy haciendo limpieza, hijo. A veces uno tiene que poner en orden lo que es suyo antes de que otros lo intenten». Los días siguientes fingí estar cansada, distraída, sin apetito. Isabel comenzó a insistir en que debíamos revisar mis papeles para evitar confusiones. Le dije que sí, que me parecía buena idea. Su expresión fue de alivio. «Sabía que entenderías, mamá». Esa noche, cuando se fue, entré a su habitación de visitas y revisé su bolso. Dentro encontré una carpeta con copias de mis escrituras y una carta dirigida al notario. No la abrí. No necesitaba hacerlo. El simple hecho de ver mi nombre en ese sobre bastó para confirmar lo que ya sabía. Llamé al abogado que me recomendó Tomás. No uno cualquiera, sino un hombre con apellido doble y reputación impecable. Le conté mi situación sin drama, como quien narra una historia ajena. Me escuchó con respeto, tomando notas en una libreta de cuero. Tiene pruebas suficientes, pero necesita paciencia, me advirtió. Actúe como si no supiera nada. Cuando llegue el momento, todo caerá por su propio peso. Me ofreció su mano con un gesto solemne. Puede que haya perdido la confianza, Carmen, pero no su poder. Esa frase me devolvió el aire. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Las miradas cómplices entre Isabel y Adriana, los susurros cuando creían que dormía, las llamadas cortadas al verme entrar. Me convertí en espectadora de mi propia casa, en guardiana de una verdad que crecía en silencio. A veces me dolía el pecho de tanto fingir, pero el dolor se volvió mi aliada. Aprendí a convertirlo en calma, en cálculo. El orgullo me devolvía la postura, el respeto me enderezaba la espalda. No era una víctima, era una estratega con años de práctica en sobrevivir. Una tarde, Adriana me llevó flores. Las puso en un jarrón de cristal, sobre la mesa. «Abuela, huele a lujo tu casa, me encanta estar aquí». Sonreí. Si supiera que ese mismo aire que olía a perfume caro pronto se llenaría de fuego. Le acaricié el cabello y fingí ternura. «Gracias, hija, no sabes cuánto te quiero». Por dentro, mis pensamientos eran otros. En los juegos de herencia, el cariño se vuelve máscara, y la mía era perfecta. Aquella noche escribí en mi diario: «El amor sin respeto es una deuda». Y hoy decidí cobrarla. Cerré la libreta y apagué la luz. El silencio me envolvió con una paz extraña. No era resignación, era control. En el reflejo del ventanal, vi mi silueta erguida, fuerte, sin miedo. Había empezado el plan, y esta vez, no había marcha atrás. ¿Y tú? Si descubrieras que tu propia hija planea encerrarte para quedarse con tu casa, ¿fingirías como yo o enfrentarías todo de inmediato? Esa mañana desperté con una sensación rara, como si el aire dentro de la casa hubiera cambiado. Me levanté despacio, escuchando cada ruido, cada paso en el pasillo. El sol entraba filtrado por las cortinas de lino, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. En ese silencio casi sagrado, supe que algo se había movido en mi ausencia. Caminé hacia el estudio, donde guardaba mi caja fuerte, una de esas antiguas, con combinación mecánica, oculta detrás de un cuadro que Arturo había traído de Italia. Mi corazón empezó a latir con fuerza antes siquiera de tocarla. La perilla estaba girada. Me arrodillé frente a ella y sentí el metal frío contra mis dedos. La abrí despacio. Dentro, los sobres donde guardaba documentos, certificados y joyas estaban revueltos. Faltaban los pendientes de zafiros y un par de anillos.
No era el valor material lo que me dolía, sino la evidencia. Alguien había entrado en ese lugar donde solo yo debía tener acceso. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de furia y tristeza. Cerré los ojos y respiré profundo. No iba a llorar. No esa vez. Esa tarde llegaron Isabel y Adriana, riendo, hablando de una nueva agencia de viajes que ofrecía suites frente al mar. Isabel se paseó por la sala como si fuera suya, revisando revistas, moviendo adornos. Adriana se sentó en el sofá y me preguntó, con esa ligereza cruel: «Abuela, ¿tienes todavía guardadas las joyas que te dio el abuelo? Podrías vender algunas, disfrutar un poco, ir a un spa de lujo». Su voz sonaba dulce, pero sus ojos delataban la codicia. Me limité a sonreír. «No las necesito, hija. Ya disfruté suficiente». Esperé a que se marcharan. Apenas cerraron la puerta, caminé hasta el estudio. Volví a abrir la caja fuerte. Esta vez, vacié su contenido. Guardé las joyas restantes, los títulos de propiedad y mis papeles personales en un maletín. Luego tomé una hoja en blanco. Escribí con calma: «Sé todo. Y no voy a detenerme». La doblé en 4 partes y la dejé en el centro de la caja. Quería que la encontraran, que la leyeran, que supieran que ya no era la misma mujer que habían subestimado. Cuando llegó la noche, encendí una lámpara pequeña y me serví una copa de vino tinto. Me quedé observando el reflejo del líquido sobre la mesa de caoba. El mármol del suelo brillaba bajo la luz, impecable, como si la casa misma me respaldara en silencio. No tenía miedo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que cada decisión me pertenecía. Pensé en Arturo, en cómo siempre decía que el respeto no se exige, se demuestra. Esa frase resonaba en mi mente como una oración. A la mañana siguiente, Adriana llegó temprano. La escuché entrar al estudio. Esperé. Pasaron apenas segundos antes de oír su voz alterada llamando a Isabel. «Mamá. Ven, tienes que ver esto». Me asomé desde el pasillo, fingiendo sorpresa. «¿Qué pasa, hijas?» Isabel sostenía la nota con las manos temblorosas. «¿Qué es esto, mamá?» Sonreí despacio. «Solo un recordatorio. A veces las cosas que creemos nuestras pueden desaparecer tan fácil como se consiguen». Ninguna respondió. Adriana bajó la mirada. Isabel apretó los labios. El resto del día fue tenso. Caminaban por la casa con pasos cortos, vigilantes, como si la culpa tuviera forma. Yo fingí no notar nada. Preparé té, serví galletas, hablé del clima. Todo con esa calma que desarma. La casa, con su decoración elegante y aroma a jazmín, se había convertido en mi escenario. Ellas aún no lo sabían, pero ya estaban actuando en una obra que yo escribía. Cada palabra mía era una trampa, cada sonrisa, un aviso disfrazado de afecto. Por la noche, cuando me quedé sola, caminé hacia el espejo del vestíbulo. Me observé en silencio. La mujer que vi no era débil. Tenía el mismo porte que en sus días más jóvenes, solo que ahora su fortaleza era invisible, refinada, casi peligrosa. Me toqué el rostro, sentí las arrugas como cicatrices de guerra. Pensé que, de algún modo, la vida me estaba devolviendo todo lo que di, pero envuelto en dolor. Y aún así, había belleza en esa herida. Cerré las puertas, apagué las luces y subí a mi habitación. Desde el balcón podía ver el reflejo de la ciudad dormida, con sus luces de lujo y su ruido lejano. Me di cuenta de que no necesitaba más testigos para sentirme viva. Solo la certeza de que, esta vez, yo llevaba el control. Si Isabel y Adriana pensaban que la anciana del piso señorial seguiría callada, estaban a punto de descubrir lo que realmente significaba mi silencio. Esa noche dormí tranquila. Por primera vez, sin miedo. Afuera, la luna caía sobre el mármol como una caricia fría. Dentro de mí, una voz nueva susurraba: «La paciencia es la venganza más elegante». Y sonreí, porque entendí que mi guerra recién comenzaba. A veces pienso que la venganza tiene olor. El mío olía a vino caro, a flores frescas y a cera derretida. Pasé toda la mañana preparando la cena, cortando ingredientes, acomodando la cubertería de plata sobre el mantel blanco. Coloqué mis copas de cristal tallado,
las mismas que usé en mi aniversario con Arturo. La mesa parecía salida de una revista de lujo, perfecta, brillante, impecable. Nadie habría imaginado que aquella escena tan elegante sería el comienzo del fin. Cocinar me calmaba. Era mi manera de transformar la rabia en algo que pudiera sostenerse sin romperse. Invité a Isabel y a Adriana con una excusa sencilla. Les dije que quería agradecerles por todo lo que hacían por mí, que necesitaba verlas, compartir una comida en familia. Isabel aceptó al instante. La conozco bien. Cuando la palabra agradecer aparece, siempre imagina una herencia. Adriana, por su parte, respondió con entusiasmo falso, ese que aprendió de su madre. ¡Qué emoción, abuela! Hace tanto que no cenamos juntas. Fingí alegría. Mi voz no tembló. La mentira más convincente es la que se dice con amor en los ojos. La tarde anterior había escondido en el comedor unas pequeñas grabadoras que Tomás me prestó. Cada una colocada con cuidado detrás de los floreros, entre los libros del aparador, debajo del mantel. No sabía si las necesitaría, pero me tranquilizaba tenerlas ahí, como testigos silenciosos. Mientras ajustaba los detalles, miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Llevaba un vestido color marfil, sencillo pero elegante, y un perfume discreto con notas de jazmín. Quería que todo pareciera normal. Que ellas creyeran que todavía jugaban conmigo. Llegaron a las 8, puntuales. Isabel traía una blusa de seda y una sonrisa demasiado amplia. Adriana llevaba un vestido rojo, un bolso de diseñador colgando del brazo y esa manera de caminar como si el mundo le perteneciera. Les abrí la puerta con ternura fingida. «Qué guapas están las dos», dije. Isabel olfateó el aire, halagando el aroma del estofado. «Huele delicioso, mamá. Te luciste». «Siempre me gusta recibirlas bien», respondí. Mi voz era un hilo suave, pero por dentro temblaba de expectativa. Durante la cena todo transcurrió con una calma casi incómoda. Isabel hablaba de su nuevo proyecto financiero, de una cuenta conjunta que había abierto para invertir en familia. Adriana contaba sobre su trabajo en una agencia de viajes y lo mucho que le gustaría llevarme a un resort de lujo. Las escuchaba, sonriendo, mientras cada palabra caía como cuchillo. Había tanto cinismo en sus voces, tanta certeza de que me tenían controlada, que por momentos me daban lástima. Fingí confundir detalles, soltar risas distraídas. Ellas no notaron nada. Cuando sirvió el postre, el ambiente se volvió más ligero. Adriana tomó su copa de vino y brindó. «Por ti, abuela, porque eres la mujer más fuerte que conozco». Isabel repitió el gesto, chocando su copa con la mía. «Y por la familia, que siempre debe estar unida». Sentí el cristal vibrar entre mis dedos. Les devolví la sonrisa. «Sí, por la familia». Mientras bebían, mis ojos se detuvieron en las grabadoras escondidas. Cada palabra quedaba guardada. Cada mentira tenía su eco. Al terminar, Isabel me ayudó a recoger los platos. «Deberías descansar, mamá. Te ves cansada». «Un poco», admití. «Pero me hace bien tenerlas aquí». Cuando salieron de la cocina, aproveché para encender una de las grabadoras y verificar que funcionaba. La luz roja parpadeaba, viva, cómplice. Me recargué en la encimera y respiré profundo. Sabía que ese era solo el primer acto. El silencio que dejaban al irse era el preludio de mi siguiente movimiento. Esa noche no dormí. Caminé por el comedor, tocando los objetos, observando los restos de la cena. Los cubiertos brillaban bajo la lámpara de cristal y pensé en lo irónico que resultaba, tanta elegancia para ocultar tanta miseria moral. Me serví un último trago de vino y me senté frente a la mesa vacía. En el aire quedaba flotando su risa, su perfume, su avaricia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era miedo, era poder. Me levanté, apagué las luces y fui hasta el ventanal. Afuera la ciudad dormía. Las luces de los hoteles y restaurantes titilaban en la distancia, recordándome que la apariencia siempre seduce más que la verdad. Cerré los ojos y repetí en silencio. Ellas creen que ganan, pero solo están cavando. Me prometí que no habría marcha atrás. Si querían una herencia, iban a heredar mis lecciones,
no mis bienes. Antes de dormir, revisé las grabaciones y escuché sus risas una vez más. Cada sonido me ayudaba a recordar quién era y lo que debía hacer. No sé cuánto tiempo estuve despierta, mirando el techo, imaginando el día en que esas voces dejarían de sonar. Lo que sí sé es que esa noche entendí que la venganza puede servirse con vino tinto y vajilla de porcelana. Solo hay que saber esperar a que el brindis termine. A la mañana siguiente, el silencio tenía un peso distinto. Caminé por la casa con la sensación de que algo invisible me observaba. Las cortinas seguían cerradas, y la luz que se filtraba entre ellas dibujaba líneas doradas sobre el mármol. Preparé café, lo serví en una taza de porcelana y me quedé de pie frente al ventanal. En el reflejo vi a una mujer que no conocía, una versión más fría de mí. Pensé que tal vez eso era lo que necesitaba para sobrevivir. Frialdad. El corazón no puede sangrar si ya no late por nadie. Pasé la tarde leyendo en el sillón, tratando de mantener la mente ocupada. Pero el sonido del teléfono rompió mi calma. Era Tomás. Su voz sonaba tensa. Mi padre encontró algo más. Doña Carmen. No quería decirle por teléfono, pero creo que debe venir. Sentí un nudo en el estómago. Tomé mi abrigo de lana, guardé mis llaves en el bolso de cuero y salí sin pensarlo demasiado. La calle olía a pan recién horneado y a lluvia próxima. Cada paso me acercaba más a una verdad que ya temía, pero que debía enfrentar. Al llegar, Tomás me llevó a la parte trasera de la tienda. Su padre estaba ahí, sentado frente a una pequeña grabadora. Me saludó con afecto, pero su mirada era grave. Carmen, lo que vamos a hacerle escuchar no es fácil, advirtió. Asentí. Ya no quedaban fuerzas para las evasiones. Presionó el botón de reproducción y de inmediato reconocí la voz de Adriana. Abuela ni se entera. Que la encierren ya. Así vendemos el piso de mármol y me compro un coche nuevo. El mundo se detuvo. No supe si respiraba. La voz de mi nieta, esa niña que dormía en mis brazos, sonaba ahora cruel, impaciente, como si hablase de una desconocida. En ese instante, entendí que la traición no se hereda, se aprende. Isabel le había enseñado demasiado bien. Cerré los ojos y sentí como el dolor subía como un fuego lento por mi pecho. No lloré. Las lágrimas se habían vuelto inútiles. Me limité a escuchar, a grabar en mi memoria cada palabra, cada tono, cada risa. Tomás me miró en silencio. No sé qué decirle, doña Carmen. Le agradecí y me puse de pie. Sentía las piernas débiles, pero la cabeza más clara que nunca. Afuera llovía, y el sonido de las gotas golpeando el pavimento me pareció una melodía amarga. Caminé sin paraguas, dejando que el agua me empapara. Había algo liberador en mojarse sin miedo, en dejar que la lluvia se llevara lo poco de ingenuidad que me quedaba. Cuando llegué a casa, me senté frente al espejo y me miré por largo rato. Vi a una mujer sola, sí, pero no vencida. Había perdido la fe en su sangre, pero había recuperado algo más valioso, su decisión. Ya no me esconderé, me dije. Esa frase resonó en mi pecho con una fuerza nueva. Fui al escritorio y abrí el cajón donde guardaba mis documentos. Saqué una carpeta vacía y escribí en la portada, Justicia. Era simple, directo, sin adornos. La coloqué sobre la mesa como una declaración. Ya no era tiempo de tristeza, sino de movimiento. Esa noche cociné para mí. Un plato sencillo, pero preparado con el mismo cuidado de siempre. La casa olía a hierbas frescas y a vino. Encendí la radio, algo de música clásica llenó el aire. Necesitaba ese contraste, la belleza sosteniendo el dolor. Comí despacio, saboreando cada bocado, pensando en cómo la vida puede volverse una guerra en la que el enemigo lleva tu apellido. Cada ruido, cada sombra me recordaba que ya no quedaba amor, solo estrategia. Antes de dormir, revisé las grabaciones que Tomás me entregó. Escuché las voces una y otra vez, hasta que dejaron de doler. No eran mi familia. Eran mis adversarias. Guardé los audios en un sobresellado y lo escondí en la biblioteca, detrás de una colección de novelas antiguas. Luego abrí la ventana. El aire frío me golpeó la cara, pero no lo cerré. Necesitaba sentir la realidad. La verdad ya no dolía, solo quemaba.
Me acosté con la mente despierta, pensando en Arturo. Recordé cómo solía decirme que el respeto es un espejo. Una vez roto, no hay manera de reflejar lo mismo. Sus palabras se mezclaron con el sonido de la lluvia y me quedé mirando el techo hasta que el amanecer comenzó a colorear la habitación. Sabía que la tormenta recién empezaba. Al salir el sol, me preparé un café y anoté en mi diario: el amor puede ser ciego, pero la humillación tiene vista perfecta. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón. Afuera, las campanas de una iglesia cercana sonaban, y por primera vez, no me parecieron consuelo, sino un anuncio. La llamada del pasado había terminado. Lo que venía ahora no era perdón, era justicia. Ese amanecer fue distinto. No hubo café ni rutina. Solo el sonido de mi respiración y una certeza que me atravesaba el pecho. El tiempo de la sumisión había terminado. Me levanté sin prisa, abrí el armario y busqué al fondo el vestido rojo de seda que guardaba para mi propio funeral. Lo sostuve entre las manos, lo acerqué al rostro y sonreí. No iba a usarlo para morir, sino para renacer. Me lo puse frente al espejo y por primera vez en años, me reconocí. Ese color me hacía sentir viva, peligrosa, como si mi sangre tuviera voz. Tomé mi bolso de cuero, revisé los sobres con los documentos que había preparado y salí de casa. El aire de la calle tenía olor a invierno, a decisiones. Caminé hasta la parada de taxis, observando cómo las personas se apresuraban a empezar su día. Para mí, ese era el final de algo. Pedí que me llevaran al notario, un edificio de fachada elegante, con mármoles en las escaleras y candelabros de cristal en la entrada. Mientras subía, sentí que cada paso sobre aquel lujo era una forma de despedirme de mi miedo. El notario me recibió con cortesía. «Buenos días, doña Carmen, ¿en qué puedo ayudarla hoy?». Su voz sonaba amable, pero mis manos temblaban levemente. Le expliqué que necesitaba modificar mi testamento, cambiar la titularidad de mis propiedades, cerrar cuentas conjuntas y registrar una fundación a mi nombre. Me miró sorprendido. «¿Está segura de hacerlo todo hoy?». Asentí. «Estoy más segura que nunca». Me extendió los documentos y comencé a firmar, una página tras otra, con la calma de quien ya no se deja robar. Mientras firmaba, recordé a Isabel pidiéndome mi tarjeta de crédito por urgencias, a Adriana insistiendo en abrir una cuenta conjunta para ayudarme con las transferencias. Cada recuerdo era un golpe silencioso, pero también un empujón hacia mi libertad. Al terminar, el notario me ofreció un vaso de agua. «Hoy comienza su verdadera independencia, doña Carmen». Lo miré con una sonrisa leve. «Sí, hijo. A veces la libertad llega vestida de duelo». Guardé los papeles en mi bolso y me despedí. Caminé hasta un restaurante elegante frente al parque. Pedí un vino caro y un plato que solía compartir con Arturo. Mientras esperaba, pensé en todo lo que había perdido: la fe, la inocencia, la familia. Pero también en lo que estaba ganando: mi dignidad. Cada sorbo de vino era un recordatorio de que aún podía decidir, de que mi historia no se acababa en las manos de nadie más. Sentí una paz extraña, como si mi alma, tan golpeada, finalmente hubiera encontrado un ritmo propio. Esa tarde regresé a casa. El cielo estaba nublado, el viento golpeaba las ventanas grandes y el olor del jazmín llenaba el pasillo. Subí al estudio, abrí la caja fuerte y coloqué dentro una copia de los nuevos documentos, junto con una carta. A mis herederas: si alguna vez entienden lo que hicieron, quizá también entiendan por qué las dejé sin nada. Cerré la caja con un clic seco y me quedé un instante en silencio. Sentí que Arturo me acompañaba. Encendí la chimenea y me senté frente al fuego. Las llamas reflejaban destellos en el mármol blanco. Recordé cuando Isabel era niña y corría por esa misma sala, cuando Adriana me pedía que la llevara al parque. Pensar en esos recuerdos me dolió, pero ya no me debilitaba. El amor que había sentido por ella seguía ahí, solo que transformado. Ya no era entrega. Era memoria. Una forma de no volver a ser engañada por el mismo lazo. Antes de dormir, abrí el balcón y dejé que el viento despeinara mi cabello. Me sentí ligera, como si ese vestido rojo me hubiera quitado años de encima. Cerré los ojos y repetí en voz baja: no fue venganza, fue justicia. Tal vez me lo decía a mí misma, para no sentir culpa.
O tal vez lo decía para que el universo me escuchara y entendiera que mi corazón aún sabía distinguir entre rabia y dignidad. Apagué las luces, dejé los tacones junto a la cama y me acosté. En la oscuridad, escuché el sonido del reloj marcando las horas, lento, constante. Cada tic era una promesa. Cada segundo, una oportunidad de volver a empezar. Sonreí. Había sobrevivido al veneno de mi propia sangre. Y lo más importante, lo había hecho sin perder mi esencia. ¿Y tú? ¿Crees que Carmen está siendo justa o está dejando que la rabia decida por ella? Si descubrieras una traición así, ¿guardarías silencio o devolverías el golpe con la misma elegancia? Pasaron algunos días desde que firmé aquellos papeles, y cada amanecer tenía el sabor de una victoria secreta. Nadie lo sabía, pero ya no me pertenecía nada, y, al mismo tiempo, todo era mío. Vivía con la calma de quien ha puesto orden en su destino. Esa paz fingida confundía a Isabel y Adriana, que seguían viniendo a casa con la misma dulzura hipócrita. Las recibía con café recién hecho, con postres que olían a canela y con una sonrisa discreta. Ellas creían que yo seguía siendo la misma, que mi silencio era debilidad. No sabían que mi silencio era estrategia. Una tarde, mientras escuchaba la lluvia golpear las ventanas grandes, decidí que había llegado el momento. Preparé la cena con la misma minuciosidad de siempre: mantel blanco, cubiertos de plata, copas de cristal austríaco. Puse flores frescas en el centro de la mesa, encendí velas, abrí una botella de vino caro que Arturo había guardado para una ocasión especial. Todo debía parecer perfecto, elegante, inolvidable. El lujo sería mi escenario, el testigo mudo de lo que estaba por suceder. Las invité por mensaje. Las espero mañana para cenar. Quiero hablar con ustedes sobre algo importante. Isabel respondió enseguida, intrigada. ¿Pasa algo, mamá? Mentí con calma. Nada, solo quiero compartir un rato en familia. Adriana mandó un emoji de corazón. Me reí sola. Ni siquiera sospechaban. Esa era la parte más amarga. Darme cuenta de que su codicia era más grande que su inteligencia. Me acosté temprano, con una sensación extraña, entre nervios y alivio. El día siguiente amaneció luminoso. Abrí las cortinas y dejé que el sol bañara el salón. Limpié cada superficie de mármol hasta que pude ver mi reflejo. La casa olía a flores y vino. Preparé el menú con esmero: cordero al horno, ensalada fresca, pan artesanal. Alrededor de las 6, todo estaba listo. Me miré al espejo una última vez. Llevaba un vestido negro, sobrio, y un collar de perlas. Dignidad en cada detalle. Quería que cuando me vieran, entendieran que no había derrota posible para una mujer que se conoce a sí misma. Llegaron puntuales, como si la puntualidad pudiera disfrazar sus intenciones. Isabel traía un perfume caro que inundó el aire. Adriana reía mientras hablaba por teléfono. Las recibí con un abrazo breve. «¡Qué casa tan hermosa, abuela!», dijo ella, mirando a su alrededor. «Sí, hija. Esta casa guarda muchos secretos». Me miró sin entender. Cenamos entre risas forzadas y silencios incómodos. Yo escuchaba, observaba, contaba los minutos. El momento se acercaba. Después del postre, Isabel alzó su copa. «Por mamá. Que nos dure muchos años, aunque sea en otro lugar». Adriana rió. «Por la familia». Levanté la mía, la sostuve unos segundos. «Por ustedes», dije, con voz tranquila. «Que vivan lo suficiente para recordar esta noche». Y apreté el pequeño control remoto que guardaba en el bolsillo. Un sonido suave rompió el silencio. De pronto, las voces de las dos comenzaron a llenar el salón desde los altavoces ocultos. «Cuando la ingresen, vendemos el piso. Es lo mejor. Abuela ni se entera. Con el dinero del piso me compro un coche». Las palabras resonaron como golpes secos contra las paredes. Adriana se levantó de golpe, pálida. «Apaga eso, abuela». Isabel intentó sonreír, nerviosa. «¿Qué es esto? ¿Un malentendido?». Yo solo las miré. «No, hijas. Es la verdad», por fin puesta sobre la mesa. El vino brillaba bajo las luces,
como si celebrara conmigo. Adriana corrió hacia el aparato, buscó desconectarlo, pero todo seguía sonando. Sus propias risas, sus planes, sus mentiras. Isabel, roja de furia, me gritó: «No puedes hacer esto, no tienes pruebas legales». Me levanté despacio. «No necesito tribunales, hija. Ya actué». En ese instante sonó el timbre. 3 golpes firmes, secos. La puerta se abrió y el notario entró, acompañado de un abogado. «Doña Carmen me pidió venir esta noche». Los rostros de Isabel y Adriana se descompusieron. El notario, con voz solemne, anunció: «A partir de hoy, todas las propiedades, cuentas y bienes pasan a ser administrados por la Fundación Ortega. Ustedes quedan sin derecho a herencia». Nadie habló. Solo el sonido del vino al caer sobre el mantel rompía el aire. Isabel se desplomó en la silla, Adriana lloraba sin voz. Yo permanecí de pie, con la calma de quien ha esperado demasiado tiempo para ver la justicia. El abogado me entregó una carpeta y se marchó. Cerré la puerta con cuidado. Las miré, sentadas frente a mí, derrotadas. «Esta fue mi casa», dije, sin rabia. «Ahora es mi libertad». Caminé hasta la mesa, tomé mi copa y brindé. El sabor del vino fue dulce, triunfante. Nunca antes una traición había tenido un final tan silencioso y tan elegante. Después del brindis, el silencio fue tan profundo que podía escucharse el crujido del fuego en la chimenea. Las luces del comedor seguían encendidas, iluminando el brillo del vino derramado sobre el mantel blanco. Isabel no levantaba la vista. Tenía las manos sobre el regazo, apretadas, como si intentara sostener lo que quedaba de su orgullo. Adriana, con el maquillaje corrido, me miraba sin entender, como si la traición no fuera suficiente para hacerla sentir culpable. Yo respiré hondo, dejando que el aire llenara mis pulmones de calma. No había placer en ese momento, solo un cierre necesario. «¿Cómo pudiste, mamá?», murmuró Isabel al fin. Su voz era apenas un hilo. «¿Cómo pudiste hacernos esto?». La ironía me atravesó el pecho. «Yo». Lo único que hice fue devolverles lo que sembraron. La miré directo a los ojos. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Había tanto miedo en su rostro que por un segundo dudé si seguir hablando. Pero no, ya no era tiempo de vacilar. Yo no les quité nada. Ustedes se lo quitaron a sí mismas. Tomé una servilleta, limpié una mancha de vino y la dejé a un lado. Nada más simbólico que limpiar la mesa donde la mentira había comido conmigo. Adriana sollozaba en silencio. «Abuela, no queríamos hacerte daño. Era solo dinero». Esa palabra me golpeó más que cualquier insulto. «Dinero». La usó como si justificara todo. «No, hija. Era mi vida. Cada euro, cada propiedad, cada joya, eran años de sacrificio, de amor. Pero ustedes no saben lo que es ganarse algo con dignidad». Me levanté, caminé hasta la ventana y abrí las cortinas. La ciudad brillaba afuera, indiferente, con sus hoteles, sus autos, su lujo inútil. Allá afuera el mundo sigue, pero ustedes se acaban aquí. Isabel se puso de pie. «No tienes derecho», gritó, temblando. «Nos dejas sin nada». Giré despacio, la miré sin rabia. «No, hija. Les dejo lo único que nunca supieron apreciar, la verdad». Dio un paso hacia mí, como si quisiera atacarme, pero se detuvo. La fragilidad de su voz la traicionó. «Mamá, era mi herencia. Sonreí. Y ahora es mi enseñanza». En el reflejo del ventanal pude ver nuestras siluetas enfrentadas, 2 generaciones mirándose a través de un abismo que ya no tenía puente. Tomás llegó poco después. Había venido a recoger los equipos de grabación. Lo saludé con un gesto. Isabel lo reconoció y su rostro cambió de color. «¿Tú también?», preguntó.
Tomás bajó la mirada. Solo hice lo que doña Carmen pidió. Ella me enseñó que a veces la justicia no se busca en los tribunales, sino en los actos. Me agradeció en voz baja y salió. Cerré la puerta con suavidad, sintiendo como el sonido del cerrojo marcaba el final de una era. La noche avanzó lenta. Adriana se acercó a mí, arrodillándose. «Perdón, abuela, por favor». Me agaché y acaricié su cabello, igual que cuando era niña. «No me pidas perdón, mi vida. El perdón se gana, no se implora». Se apartó llorando. Isabel seguía inmóvil, mirando la mesa vacía. El eco de nuestras respiraciones llenaba el aire. Era una escena que parecía sacada de un drama familiar, solo que nadie actuaba. Todo era real, brutal y definitivo. Cuando se marcharon, la casa volvió a quedarse en silencio. Caminé por el pasillo recogiendo los restos de la noche, copas medio vacías, platos con migas, velas consumidas. Todo tenía un aire solemne, casi sagrado. Me senté en el sofá y me serví la última copa de vino. Miré alrededor y pensé en lo absurdo que era haber creído que el amor podía medirse en cuentas bancarias. La dignidad, entendí entonces, no tiene precio. Se paga con soledad, pero se cobra con paz. Antes de irme a dormir, subí al estudio y guardé los documentos en la caja fuerte. Acaricié la puerta del mueble como si fuera un animal viejo que había sobrevivido conmigo. «Gracias», susurré, como si la casa pudiera escucharme. Cerré la combinación y me quedé unos segundos observando el cuadro que la ocultaba. Esa pintura, que antes era solo decoración, ahora era mi frontera entre el pasado y el presente. Al apagar las luces, el reflejo del ventanal me mostró otra mujer. No la madre, no la abuela, no la víctima. Solo una mujer que había aprendido a defender su nombre con elegancia. Bajé las escaleras y apagué la última lámpara del salón. El mármol estaba frío bajo mis pies, pero esa frialdad ya no dolía. Era el recordatorio de que todo lo que se rompe puede reconstruirse, aunque el brillo nunca sea el mismo. Me acosté y escuché el tic-tac del reloj. Cada segundo era una despedida. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, pero ya no tenía nada que llevarse. Cerré los ojos con una certeza limpia. Las máscaras habían caído, y lo que quedaba, aunque fuera poco, era verdadero. El amanecer llegó sin ruido, apenas una línea dorada filtrándose por las cortinas. Me levanté despacio, con la cabeza aún llena de las imágenes de la noche anterior. Las copas vacías seguían sobre la mesa, el vino seco dibujaba manchas como heridas antiguas. Caminé hasta el comedor y abrí las ventanas grandes. El aire fresco entró, arrastrando el olor del jazmín del jardín. Por un instante pensé que la casa respiraba conmigo. Todo estaba igual y, sin embargo, ya nada era lo mismo. Había pasado el huracán y lo que quedaba era el eco. Pasé la mañana recogiendo los restos. Lavé la vajilla de porcelana con cuidado, acomodé los cubiertos de plata y doblé el mantel blanco. Cada movimiento era un ritual, una forma de poner orden en el desorden del alma. La limpieza siempre me había servido para pensar. Mientras enjuagaba las copas, me miré en el reflejo del cristal. Parecía otra persona, alguien que por fin había hecho lo que debía, aunque doliera. No había triunfo, solo paz, esa paz que llega cuando se cierra una herida que sangró demasiado. A media tarde escuché pasos en la escalera. Me detuve. El sonido era lento, torpe, como de alguien que cargaba culpa. Isabel apareció en la puerta. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, los ojos hinchados, el rostro pálido. No dijo nada. La miré en silencio. Solo vine por mis cosas, murmuró. Asentí. Están donde siempre. Caminó hacia su habitación, recogió un bolso, unos papeles, una chaqueta. El silencio entre nosotras pesaba más que las palabras que nunca dijimos. Cuando bajó las escaleras, me detuve al final del pasillo. Isabel, la llamé. Se giró. No te odio. Lo dije sin emoción, como quien entrega una verdad. Solo espero que algún día entiendas lo que hiciste. No respondió. Salió sin mirar atrás. El sonido de sus tacones sobre el mármol fue el último hilo que nos unió. Luego la puerta se cerró con un golpe seco.
Así se rompe una familia, sin gritos, sin sangre, solo con distancia. Adriana vino después. Tocó con suavidad, casi temiendo que no la dejara entrar. Lloraba. Abuela, por favor. Me miró con los ojos rojos, temblando. No tengo a dónde ir. Me dolió verla así. Era mi nieta. Mi niña. Pero el amor sin respeto es un lujo que ya no podía permitirme. Le acaricié la mejilla y le di un sobre con dinero. Es lo último que te doy. No porque te lo merezcas, sino porque aún te amo. Ella bajó la cabeza y asintió. Salió sin decir adiós. Cuando el eco de sus pasos desapareció en la escalera, el silencio se volvió absoluto. Me senté en el sofá, mirando la puerta cerrada. La casa estaba vacía. Pero no me sentía sola. Era un vacío distinto, limpio, casi sereno. El piso de mármol reflejaba la luz de la tarde y por primera vez lo vi hermoso, no frío. Tal vez la belleza estaba siempre ahí y yo no la veía, distraída en cuidar a quienes solo querían destruirme. Esa noche encendí una vela y caminé por cada habitación. Pasé la mano por los muebles, los retratos, las cortinas. Hablé con Arturo en voz baja, como solía hacerlo cuando la vida pesaba demasiado. Lo logré, amor, susurré. Te juro que lo logré. No sé si me escuchó, pero me gusta pensar que sí. Apoyé la frente contra la pared y dejé que el llanto saliera en silencio, sin vergüenza. A veces, llorar es la única forma de limpiar el alma. Fui al balcón y observé la ciudad dormida. Las luces de los hoteles titilaban en la distancia, las sirenas sonaban lejos. Pensé en lo que costaba la dignidad, noches en vela, corazones rotos, decisiones que dejan cicatrices. Pero también pensé que la libertad, cuando llega, huele a aire frío y a promesa nueva. Me abracé a mí misma y sonreí. No por alegría, sino por alivio. Al día siguiente me levanté temprano, preparé té y abrí todas las ventanas. Quise que la casa se llenara de luz. Caminé hasta la escalera y me quedé parada en el primer peldaño, escuchando. El eco de los pasos de Isabel y Adriana aún estaba ahí, como una melodía vieja que se niega a irse. Cerré los ojos, respiré profundo y supe que ese eco era mi cierre. La puerta principal permanecía abierta. Afuera, la vida seguía. Y mientras la brisa del mar llegaba con olor a sal, entendí que, aunque el pasado todavía caminara por mis escaleras, ya no tenía poder sobre mí. El eco se fue apagando poco a poco, hasta que solo quedé yo y mi silencio. El sol entró temprano, colándose por las rendijas de las cortinas como una visita amable. No recordaba la última vez que me había levantado sin prisa. El aire de la casa era distinto, más liviano. Bajé las escaleras descalza, sintiendo el frío del mármol en la planta de los pies. Me detuve en el comedor y me di cuenta de algo simple. El silencio ya no me pesaba. Por primera vez, me sentía dueña del tiempo, sin la urgencia de complacer a nadie. Encendí la cafetera, saqué mi vajilla de porcelana japonesa y preparé el desayuno con la calma de quien vuelve a habitar su propia vida. Serví mantequilla francesa, pan artesanal y un poco de mermelada de naranja. El aroma del café llenó el aire, mezclándose con el perfume suave de las flores que había puesto sobre la mesa. Todo parecía nuevo, aunque nada lo fuera. Me senté frente a la ventana, mirando el jardín que Arturo y yo habíamos plantado tantos años atrás. El rocío brillaba sobre las hojas como si alguien lo hubiera pintado con paciencia. Sonreí. El lujo más grande que uno puede tener es la tranquilidad. Mientras comía, pensé en Isabel y Adriana. No con odio, sino con una especie de ternura cansada. Habían elegido un camino donde el dinero valía más que la verdad, y yo había elegido quedarme con lo que el dinero no podía comprar. Dignidad, respeto, silencio. A veces me pregunto si algún día entenderán que nada material reemplaza la paz de mirarte al espejo sin vergüenza. Tal vez no. Tal vez su castigo no sea perderlo todo, sino vivir sabiendo que traicionaron lo que nunca podrán recuperar. Después del desayuno, me puse un abrigo liviano y abrí las ventanas grandes del salón. El aire del mar entró con fuerza, moviendo las cortinas. La casa respiraba conmigo. Cada rincón tenía su historia, cada mueble guardaba una parte de mí. Recordé cuando Isabel me dijo que el piso era demasiado grande para una anciana.
Tenía razón, pero lo que no entendió es que la soledad también se decora. Y yo estaba aprendiendo a hacerlo con belleza, con calma, con memoria. Fui al banco más tarde, no por necesidad, sino por costumbre. Saludé al gerente, el mismo que semanas atrás me había mostrado las transferencias falsas. Su expresión cambió al verme. Doña Carmen, cuánto gusto verla. Sonreí. El gusto es mío. Hoy vengo a cerrar una etapa. Firmé los documentos que ponían fin a mis cuentas conjuntas y salí sintiéndome más ligera. El aire de la calle tenía sabor a libertad. Esa clase de libertad que no se grita, se respira. De regreso, pasé por una panadería pequeña y compré croissants recién hechos. El dueño, un hombre joven, me reconoció. Usted es la señora del piso de mármol, ¿verdad? Reí. Sí, pero ya no tan del piso. Ahora solo soy Carmen. Me dio una bolsa y me deseó buen día. Caminé por las calles de Valencia con una serenidad que no recordaba haber sentido nunca. Cada paso era una afirmación. Seguía aquí, seguía siendo. Al llegar a casa, dejé los croissants sobre la mesa y abrí las ventanas otra vez. El viento trajo el sonido lejano de las campanas. Me senté con una libreta y escribí una sola frase. El amor no se pierde cuando se va. Se pierde cuando se vende. La miré por un momento y sonreí. No era rencor, era aprendizaje. A veces, entender la traición también es una forma de perdón. Esa tarde preparé té y me senté en el balcón. Observé cómo el sol caía sobre los tejados, tiñendo la ciudad de un tono dorado. Me di cuenta de que ya no sentía el impulso de mirar atrás. Las voces, los reproches, los audios, todo había quedado lejos. El silencio era mi música, y la soledad, mi compañía más honesta. Cuando oscureció, cerré las persianas y me serví una copa de vino. Pensé en Arturo, en lo orgulloso que estaría de verme así, de pie, firme, entera. Me reí bajito. Nunca imaginé que mi victoria se parecería tanto a la paz. Tal vez la vida no me debía explicaciones, pero sí me había devuelto mi nombre. Carmen Ortega. Ni madre, ni abuela, ni víctima. Solo una mujer que se reconstruyó sin ruido. ¿Y tú? ¿Crees que Carmen ganó o perdió? ¿La soledad vale más que una familia llena de mentiras? ¿Qué harías si tu libertad costara la mitad de tu corazón? Abrir un negocio a los 74 años no fue una locura. Fue una necesidad. Sentía que la casa ya no podía contener todo lo que había vivido, que mis recuerdos necesitaban aire, gente, movimiento. Así nació la idea de abrir un pequeño café frente al mar. Busqué el local con calma, en una calle tranquila del Paseo Marítimo. Era un lugar modesto, con ventanales grandes y suelo de madera, nada que ver con el mármol de mi casa. Pero tenía algo que no se compra, alma. Y eso, después de todo lo que perdí, era lo único que quería. Lo llamé la última llamada. Muchos me preguntaron por qué. Algunos pensaban que era una referencia romántica, otros creían que era un guiño a mi edad. Sonreía y no explicaba nada. Solo yo sabía que ese nombre era mi historia, mi advertencia y mi renacimiento. Cada vez que veía el cartel brillar al atardecer, recordaba aquella noche en que un viejo amigo me dijo al teléfono: «Carmen, escapa de tu casa esta madrugada». Aquella frase, que pudo ser el inicio de mi final, se convirtió en el principio de mi nueva vida. La inauguración fue sencilla pero elegante. Puse flores frescas en cada mesa, velas aromáticas y música suave de fondo. El aroma del café recién molido llenaba el lugar. Algunos vecinos entraron por curiosidad, otros, atraídos por el nombre. Me pidieron pasteles, tartas, historias. Y yo les serví todo con la calma de quien ha aprendido que cada gesto puede ser un acto de gratitud. Mirar el mar desde la barra era un recordatorio constante de que la vida, aunque golpee, siempre ofrece otra oportunidad. Decoré el café con objetos que traje de casa, un reloj antiguo, un espejo de marco dorado, algunos cuadros de paisajes. Cada pieza tenía una historia, y yo las coloqué con intención, como si entre el aroma del café y el murmullo de la gente pudiera esconder los fragmentos de mi pasado. El lugar comenzó a llenarse cada día más. Gente de todas partes venía a sentarse, a leer, a hablar, a llorar. Yo los escuchaba,
sin decir que entendía más de lo que aparentaba. Una tarde, una mujer joven se me acercó con lágrimas en los ojos. Su café tiene algo, no sé explicarlo, pero aquí se siente paz. Le sonreí. Tal vez porque fue construido con dolor. Ella me miró sorprendida. ¿Y cómo se transforma eso en algo tan bonito? Le respondí sin pensarlo, perdonando lo que no se merece perdón, y sirviendo café como si fuera una forma de redención. Se fue con una sonrisa, y yo sentí que, por fin, todo tenía sentido. Los fines de semana se llenaban rápido. Venían turistas, vecinos, artistas, gente sola buscando compañía. Algunos dejaban notas escritas en servilletas, agradeciendo el ambiente, la calma, la sensación de hogar. Yo las guardaba en una caja detrás del mostrador, como si fueran pequeños fragmentos de fe. Me di cuenta de que la última llamada se había convertido en algo más que un negocio. Era mi manera de seguir viva sin seguir esperando. A veces, cuando el sol cae y el cielo se tiñe de naranja, sirvo una copa de vino y me siento en la terraza del café. Observo cómo el mar respira frente a mí. En esos momentos, pienso en Isabel y Adriana. No con rencor, sino con distancia. Las imagino en algún lugar, quizá intentando empezar de nuevo. Me pregunto si alguna vez entendieron lo que hicieron. Pero ya no importa. El perdón no siempre necesita destinatario. El dinero nunca fue el objetivo. Lo que ganaba apenas alcanzaba para pagar el alquiler y mantener el negocio, pero me bastaba. Cada día, al abrir las puertas, sentía que estaba encendiendo una parte de mi alma. Ese café, con sus paredes color crema y sus lámparas cálidas, era mi refugio y mi legado. Donde antes había dolor, ahora había aroma, esperanza y ruido de tazas chocando. Una tarde, Tomás vino a visitarme. Se sentó frente a la barra, pidió un espresso y me miró con esa complicidad de quien conoce el origen de todo. «Lo lograste, Carmen». Asentí. Sí, Tomás. No todas las victorias necesitan aplausos. Brindamos en silencio. Afuera, el mar seguía moviéndose, eterno, indiferente a nuestras historias. Antes de cerrar esa noche, apagué las luces y me quedé mirando el cartel iluminado en la puerta. La última llamada. Toqué las letras con la punta de los dedos. No era solo un nombre, era mi promesa cumplida. Ya no huía de mi casa. Ahora huía de mi pasado, pero sin miedo, sin rabia, con la elegancia de quien aprende a sobrevivir con una taza de café y una sonrisa sincera. Aquella mañana el viento soplaba con fuerza. Las sombrillas del café se movían de un lado a otro, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el olor salado del mar. Era uno de esos días donde todo parece normal, donde la vida se repite sin sobresaltos. Encendí la cafetera, acomodé las sillas y abrí las ventanas grandes. El cielo tenía un tono gris claro que me recordaba los días antiguos de invierno en casa. Tomé un periódico que alguien había dejado olvidado en la barra, lo doblé con cuidado y me senté en la terraza, buscando sin querer alguna señal de mi pasado. Las primeras páginas hablaban de política, de economía, de farándula. Todo lo de siempre. Pasé los dedos sobre el papel, manchándome de tinta, hasta que algo me detuvo. En una pequeña columna, casi oculta entre anuncios, leí un titular: Madre e hija pierden su patrimonio tras demanda familiar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Leí el texto con el corazón detenido. Eran ellas. Isabel y Adriana. La nota mencionaba una disputa legal, la pérdida de bienes y una vida que se había derrumbado en silencio. El artículo no decía sus nombres completos, pero no necesitaba hacerlo. Conocía cada palabra, cada historia detrás de esas líneas. Me quedé mirando el mar mientras el papel temblaba entre mis manos. No sentí alegría. Tampoco tristeza. Lo que sentí fue una calma difícil de describir, una mezcla de justicia y vacío. A veces la justicia no sana, solo ordena el caos. Pero ese orden, por más frío que sea, da paz. Dejé el periódico sobre la mesa y me quedé mirando el horizonte. La brisa golpeaba mi cara, y el sonido de las olas era lo único que me mantenía en el presente. Pensé en Isabel cuando era niña, en Adriana cuando corría por el jardín. Recordar me dolía, pero también me liberaba. El amor no desaparece, se transforma, se seca,
se convierte en memoria. Y yo tenía demasiadas. Tal vez ese era mi castigo, y también mi salvación. Un cliente se acercó a pedirme un café. Lo serví con una sonrisa. «¿Está todo bien, doña Carmen?», preguntó al notar mi expresión. «Sí, hijo», respondí. «Solo estoy recordando que a veces el silencio también tiene sonido». Él sonrió sin entender, pagó y se fue. Me quedé viéndolo alejarse, pensando lo extraño que es vivir rodeada de gente sin que nadie conozca tu historia. Pero esa era mi elección, dejar de ser un secreto dolido para convertirme en una mujer común, con un pasado extraordinario que ya no necesitaba contar. Volví a la barra, limpié algunas tazas y guardé el periódico en un cajón. No lo volvería a leer. No necesitaba pruebas de que el tiempo había hecho su trabajo. El mar, con su ritmo constante, parecía borrar los rastros de todo. Y mientras observaba las olas, entendí que el perdón no siempre se dice. A veces solo se practica en silencio, sirviendo café, sonriendo a los desconocidos, dejando que la vida siga sin detenerse en el dolor. Al caer la tarde, el café se vació. Apagué las luces y salí a la terraza con una copa de vino. El sol se hundía despacio en el horizonte, tiñendo el agua de rojo. Pensé en Arturo, en cómo hubiera querido verme así, en paz, sola pero entera. Levanté la copa y brindé por él, por mí, por lo que fue y ya no será. La vida no siempre te pide permiso para empezar de nuevo. A veces simplemente te empuja. La brisa marina traía risas de lejos, voces de turistas, olor a sal. Cerré los ojos y respiré hondo. Había algo poético en saber que la misma ciudad que fue testigo de mi dolor ahora era escenario de mi renacimiento. Agradecí al universo, no por lo que me quitó, sino por lo que me dejó: tiempo, lucidez y el coraje de no convertirme en lo que me hicieron. Cuando regresé al interior, vi el reflejo de mi silueta en el ventanal del café. Por un instante, me pareció ver a Arturo detrás de mí, sonriendo. No me asusté. Tal vez era solo mi memoria jugando conmigo, o tal vez era su manera de decirme que estaba bien. Sonreí también. Cerré el local, bajé las luces y dejé que el mar hablara por mí. Esa noche, mientras el viento soplaba contra las persianas, pensé en cómo la justicia y el perdón pueden coexistir sin tocarse. Dormí sin culpas, sin sueños, sin miedo. Al final, el silencio volvió a ser mío. Y por primera vez, no dolía. Una mañana, mientras abría el café, me quedé observando la pared principal, la que todos los clientes veían al entrar. Estaba vacía, blanca, sin historia. Pensé en lo mucho que ese muro se parecía a mí antes de que todo ocurriera, limpio por fuera, pero lleno de grietas invisibles por dentro. Tomé una taza de café y me senté frente a ella, preguntándome qué debía hacer con ese espacio. No quería decorarlo con cuadros ni espejos. Quería algo que hablara sin voz, algo que contara mi historia sin decir mi nombre. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama pensando en las palabras que podrían resumir una vida entera. Había vivido amor, pérdida, traición, silencio, pero también había encontrado algo más fuerte que todo eso: la dignidad. Y supe que era eso lo que debía quedar. Me levanté, busqué un pincel y pintura negra. Con la mano temblorosa, escribí despacio sobre la pared blanca: nunca subestimes el silencio de una mujer que lo ha visto todo. Al terminar, me quedé de pie unos minutos, observando las letras. Eran simples, pero tenían peso. Cada trazo era una cicatriz, cada palabra, un suspiro que por fin encontraba lugar. Me sentí liviana. No era un mensaje de rabia, sino de advertencia y verdad. No para Isabel, ni para Adriana, sino para todas las mujeres que habían callado más de lo que podían soportar. Era mi forma de decirles que el silencio también puede rugir cuando se le da un motivo. Al día siguiente, los clientes comenzaron a notarlo. Algunos lo leían en voz baja, otros lo fotografiaban. Una mujer mayor, con el cabello blanco como el mío, se acercó y me dijo: «Gracias por escribir eso. Yo también he visto demasiado». Le tomé la mano. Entonces sabe que a veces mirar es más doloroso que hablar. Nos sonreímos en silencio. En ese momento entendí que mi historia, sin buscarlo, ya no era solo mía. Los días pasaron y el mural se convirtió en el corazón del café. Había quienes venían solo para verlo,
para sentarse debajo de las letras y pensar. Algunos dejaban notas escritas, otras mujeres contaban en voz baja lo que habían callado toda su vida. Yo las escuchaba, servía café y las dejaba desahogarse. No necesitaban consejos. Solo un lugar donde su verdad no pesara tanto. La última llamada se había convertido en un refugio para quienes ya no querían fingir fortaleza. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, un periodista joven entró al café. Se presentó con una sonrisa amable. He oído hablar de este lugar y de su mensaje. Quisiera escribir sobre usted. Reí bajito. No hay nada que contar, hijo. Solo servimos buen café y palabras sinceras. Pero insistió. Le pedí que se sentara y, mientras lo atendía, noté cómo miraba el mural. Lo escribió usted. Asentí. Entonces sí hay una historia. Me quedé callada. Sonreí. Tal vez, pero no para contarla. Las mejores historias se leen entre líneas. Cuando el periodista se fue, me quedé observando la puerta por donde salió. Sentí orgullo. No por haber sido fuerte, sino por haber sido humana. Nadie me enseñó a sobrevivir, pero aprendí. Y ahora, cada vez que una mujer entraba al café y levantaba la vista hacia el mural, sentía que mi voz seguía viva, multiplicada en otras. Esa era mi verdadera herencia, no los bienes, no el dinero, sino la valentía de decir ya no. Esa noche, Tomás vino a ayudarme a cerrar. Miró la pared y sonrió. Te quedó perfecto. Le ofrecí una copa de vino y brindamos frente a las letras. Por la libertad, Carmen, dijo. Por las que aún no la encuentran, respondí. Bebimos en silencio, mientras afuera el mar rugía suave. Me di cuenta de que la vida no se trata de borrar el pasado, sino de escribir sobre él hasta hacerlo arte. Antes de irme, apagué las luces y me quedé frente al mural. Las letras apenas se distinguían en la penumbra, pero brillaban lo suficiente para recordarme quién era. Toqué la pared con la punta de los dedos, sintiendo la textura de la pintura seca. Era mi firma invisible, mi testamento emocional. Donde otros buscaban venganza, yo había encontrado propósito. Al cerrar la puerta, el reflejo del mural quedó proyectado en el cristal del ventanal. Lo miré una última vez antes de bajar la persiana. Pensé en todo lo que costó llegar hasta ahí. El silencio, las lágrimas, la soledad. Todo valió la pena. Porque en ese momento entendí que hay heridas que no se esconden, se enmarcan en una pared para que nadie más olvide que una mujer rota también puede brillar. Era tarde, el sol caía con lentitud detrás del mar y el café estaba por cerrar. Los últimos clientes se marchaban dejando un murmullo amable en el aire. Apagué la cafetera y me quedé observando cómo el vapor se disipaba entre los reflejos del atardecer. Había sido un día tranquilo, uno de esos en los que la rutina se siente como un regalo. Mientras limpiaba la barra, vi a Tomás cruzar la calle. Caminaba despacio, con ese gesto sereno que siempre me inspiró confianza. Sonreí. No necesitábamos palabras para saber que algo importante estaba por decirse. Entró, se quitó el abrigo y me saludó con un abrazo breve. Huele a paz aquí, dijo. Y a café recién molido. Reí bajito. Eso intento vender, paz y café. Tomás miró alrededor, deteniéndose frente al mural. Cada vez que lo leo, pienso que la escribiste para ti. Lo observé unos segundos. Tal vez sí, pero también para las que vendrán después. Se sentó frente a mí, y durante unos segundos nos quedamos en silencio, escuchando el sonido del mar que se filtraba por la puerta entreabierta. Saqué una botella de vino tinto y 2 copas. Hace tiempo que no brindamos, Tomás. Serví con cuidado, viendo cómo el líquido oscuro llenaba el cristal. Por ti, dije. Por haberme hecho escuchar esa llamada que me cambió la vida. Él negó con la cabeza, sonriendo. No, Carmen. Por ti, que supiste qué hacer con lo que escuchaste. Chocamos las copas con un sonido suave. Ese pequeño tintineo fue como un cierre invisible, un punto final que no dolía. Bebimos despacio. El vino tenía sabor a calma, a despedida. A veces pienso en todo lo que pasó, murmuré. En si fui demasiado dura.
Tomás me miró con esa paciencia que solo tienen los hombres que han visto mucho. La dureza no te define. La justicia sí. Sus palabras me hicieron sonreír. Y aún así, la justicia también pesa. Claro, respondió, porque la verdad nunca llega gratis. Asentí. Esa frase se me quedó grabada como una cicatriz más, pero una que no duele, sino que enseña. Le conté cómo el café se había convertido en mi refugio, en mi manera de no olvidar y de no odiar. Él escuchaba sin interrumpir, apoyando los codos sobre la barra. ¿Sabes?, dije al final, ya no sueño con Isabel ni con Adriana. Al principio me asustaba no hacerlo. Pero ahora entiendo que el perdón no siempre significa reconciliación. A veces solo significa descanso. Tomás asintió despacio. Eso es madurez, Carmen. Y elegancia. Nos reímos un poco. Él levantó la copa y la giró entre los dedos. Si tu historia fuera un libro, terminaría aquí. Una mujer frente al mar, con un café y un vino. No, respondí sonriendo, aún faltaría el epílogo. Ese en el que ella aprende a vivir sin mirar atrás. Afuera, el cielo se teñía de violeta. Las luces del paseo marítimo encendían la noche con una suavidad casi poética. Pensé que, quizá, Arturo estaría orgulloso de este nuevo capítulo que no escribimos juntos, pero que aún lo incluía. Después del segundo trago, el ambiente se volvió más íntimo. Hablamos de la juventud, de los amores perdidos, de los años que ya no vuelven. A veces extraño mi inocencia, le confesé. Pero también me alegra no tenerla. Me costó demasiado volver a creer en mí. Tomás me miró con ternura. Te transformaste en la mujer que siempre debiste ser. Esa frase me quebró por dentro, aunque sonreí para disimularlo. Guardamos silencio. Solo se oía el golpeteo suave de las olas y el ruido lejano de algún coche pasando por la avenida. «Sabes, Tomás», dije de pronto. Si tuviera que resumir todo lo vivido en una sola lección, diría que la dignidad es el lujo más caro que existe. Él asintió, levantando la copa en señal de acuerdo. Y tú, Carmen, lo pagaste sin pedir descuento. Apoyé mi mano sobre la suya. No hubo promesas, ni declaraciones, solo un gesto sincero entre dos almas que se reconocen sin hablar. Afuera, el viento movía las cortinas y el aroma del café aún flotaba en el aire. Tu historia debería escribirse, dijo Tomás, antes de levantarse. No, Tomás, respondí. Mi historia ya está escrita, en cada silencio que aprendí a romper. Lo vi alejarse por la calle, su figura perdiéndose entre las luces del paseo. Cerré el café, apagué las velas y me serví el último sorbo de vino. Me senté frente al ventanal, mirando el reflejo del mar oscuro. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí nostalgia, solo gratitud. Y entendí que la vida no siempre se trata de ganar o perder. A veces solo de quedarse. De estar. De seguir respirando sin miedo. Cada mañana, cuando abro el café, lo primero que hago es colocar mi teléfono sobre la barra de mármol. No porque espere una llamada, sino porque me gusta recordar aquella noche en que el sonido del timbre me salvó la vida. A veces lo observo unos segundos, como si ese pequeño aparato guardara en su memoria todo lo que cambió desde entonces. Ya no suena con urgencia, ya no trae miedo, solo silencio. Y en ese silencio encuentro paz. No hay sonido más poderoso que la tranquilidad de saber que elegiste bien cuando todo te pedía huir. El mar sigue siendo mi reloj. A través del ventanal, lo veo moverse con la misma constancia de siempre, recordándome que la vida no se detiene ni siquiera cuando uno cree que ya terminó. Cada ola parece contarme una historia distinta, pero todas terminan igual, volviendo a la orilla. Supongo que yo también regresé. No a una casa, no a un nombre, sino a mí misma. A esa mujer que durante años vivió para los demás y que, al final, aprendió a respirar sola sin miedo a perderlo todo. Una tarde, una clienta joven me preguntó por el nombre del café. ¿Por qué la última llamada? Me reí. Porque a veces una sola llamada basta para salvar una vida. Ella me miró curiosa. ¿Y si no la contestas? Le respondí sin pensarlo, entonces el destino habla por ti. No quise explicarle más.
Algunas verdades no necesitan ser comprendidas, solo sentidas. Me agradeció el café y se marchó. Cuando se fue, quedé sola frente al ventanal, mirando cómo el cielo se teñía de naranja. Los días pasan lentos, pero ya no me pesan. A veces viene Tomás a visitarme, y charlamos sobre el barrio, la gente, las pequeñas historias que llenan el café. Otras veces solo me siento a observar a los desconocidos que entran, cada uno cargando sus propias heridas invisibles. Algunos se quedan en silencio, otros me cuentan su vida. Y yo los escucho, porque entendí que todos, de alguna manera, estamos esperando una llamada que nos despierte de algo. Las noches son mis favoritas. Cierro el local, dejo encendidas solo las luces del mural y me sirvo una copa de vino. Camino entre las mesas vacías y paso la mano por la superficie de madera, aún tibia por el calor de la gente que estuvo ahí. Me gusta ese momento, el final del día, cuando todo el ruido del mundo se apaga y solo queda el suspiro del mar entrando por la puerta. A veces creo escuchar la voz de Arturo en ese viento. No diciendo nada, solo acompañando. Y eso me basta. En ocasiones me pregunto qué habrá sido de Isabel y Adriana. No por curiosidad, sino por ternura. Tal vez encontraron su camino, tal vez no. Pero ya no las odio. Mi vida no cabe en un resentimiento. Aprendí que la rabia es un lujo que envejece mal. El perdón, en cambio, te mantiene joven, aunque las arrugas sigan apareciendo. Así que si algún día regresan, las recibiré con café y silencio. Porque el silencio, ahora lo sé, también puede ser una forma de amor. El mural del café se ha vuelto un punto de encuentro. Las mujeres se sientan bajo la frase, los hombres la leen con respeto. Nunca subestimes el silencio de una mujer que lo ha visto todo. Cada vez que la miro, siento que esa pared me respira. Es mi espejo, mi voz sin temblor. He visto a muchas llorar frente a ella, y a otras sonreír como si acabaran de entender algo profundo. Ahí es donde confirmo que mi historia ya no me pertenece. Ahora le pertenece al mundo. Hace unos días, una periodista quiso hacerme una entrevista. Dijo que quería conocer a la mujer detrás del mensaje. Le dije que no hacía falta. La mujer ya no importa, le respondí. Lo que importa es lo que quedó en la pared. Insistió. Claro. Todos quieren una historia que explique la fuerza. Pero la fuerza no se explica, se sobrevive. Ella sonrió, dejó su tarjeta y se fue. Tiré la tarjeta a la basura sin culpa. Hay cosas que se viven, no se cuentan. Esa noche, antes de irme, me quedé sola en la barra. Tomé el teléfono, lo desbloqueé y miré la hora. Las 12:01. Justo la misma hora en que Tomás me llamó aquella vez. Sentí un escalofrío dulce, una mezcla de gratitud y nostalgia. Cerré los ojos y murmuré, gracias por avisarme aquella noche, gracias por devolverme la vida. Dejé el teléfono sobre el mármol, apagué las luces y respiré profundo. El silencio me envolvió como un abrigo. Salí del café y caminé hacia el mar. La brisa me despeinaba, pero no me importó. Cada paso era ligero, firme, libre. Miré el horizonte iluminado por la luna y comprendí que no hay finales, solo llamadas que cambian el rumbo. Me senté en la arena, escuchando el murmullo del agua, y sonreí. A veces, una sola llamada basta para salvar una vida. La mía llegó a las 12:01. Y todavía resuena dentro de mí. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de perdonar a quienes intentaron borrarte, solo para seguir viviendo con el alma en paz? Si alguna vez te hicieron sentir invisible, si alguien de tu propia sangre te trató como si fueras una carga, si te arrebataron el amor o el respeto que merecías, por favor, no permitas que eso defina quién eres. Tú no eres olvido. Eres raíz. Eres historia. Eres la voz silenciosa que sostiene a los que un día olvidaron agradecerte. Puede que hayas pasado años dando sin recibir, cuidando cuando nadie te cuidó, llorando bajito para no preocupar a nadie. Pero aún estás aquí. Y eso ya es una victoria. Estás viva, con todo lo que eso significa, con recuerdos que duelen, sí, pero también con una dignidad que el tiempo no pudo romper. No dejes que la traición te robe la dulzura. No te apagues por lo que otros no supieron ver. Todavía hay personas que reconocerían un hogar solo en tu abrazo, una fuerza solo en tu mirada,
una paz solo en tu voz. El mundo aún necesita de ti, de tus historias, de tu sabiduría, de tu ternura. Y si hoy desayunas sola, si ya no hay risas en tu casa, si sientes que la vida te dejó a medio camino, quiero que recuerdes algo. Todavía puedes comenzar de nuevo. No importa la edad, el dinero o los años que pasaron. Siempre hay una puerta esperándote para volver a entrar en ti misma. Tu dignidad es tu corona más hermosa. Tu serenidad, el perfume que no se marchita. Cuando decides sentarte a tu propia mesa con la cabeza en alto, el universo entero se acomoda para servirte respeto, gratitud y amor verdadero. Nunca es tarde para escribir una historia nueva. Nunca es tarde para volver a sonreír sin miedo. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y quédate cerca de nosotros. Porque aún hay muchas historias como la tuya que merecen ser escuchadas, y muchos amaneceres esperando por ti. Tulipán. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no tienes idea de lo que ocurrió cuando un hijo humilló a su propia madre diciéndole que no tocara la mesa porque era para su esposa. Ella no gritó, no reclamó, pero lo que hizo después hizo temblar a toda la familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo me dijo, no toques la mesa, es para mi esposa, porque lo que pasó después, nadie en esa casa pudo olvidarlo. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.